esta serie de enseñanzas que vamos a dar, y la primera enseñanza se va a llamar Cristo es el fundamento, o Cristo es el fundamento de mi vida. Mejor dicho, bautícelo como quiera. Y vamos a ir a Primera de Corintios capítulo 3. Capítulo 3, versículo 10. Todas las citas le van a aparecer en la 1960. Para una mayor comprensión, hoy voy a utilizar el lenguaje de la Biblia de las Américas, porque es una Biblia ampliada. Primera de Corintios capítulo 3, verso 10. Léanlo. Conforme a la gracia de Dios que me fue dada, yo como sabio arquitecto puse el fundamento y otro edifica sobre él. Pero cada uno tenga cuidado cómo edifica encima, pues nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto. Diga conmigo, pues nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, el cual es Jesucristo. Y quiero que cierres tus ojos y que le puedas decir al Señor: yo te quiero conocer. No te quiero conocer como un Jesús histórico o como un Jesús de religión o tradicional o lo que medio he entendido. Yo te quiero conocer como el Redentor, el Cristo vivo, mi Señor y mi Dios. Vamos a adorarle. Somos tu templo y te adoramos. Oh, la gloria. Somos tu templo y te adoramos. Ven, Señor, fluye hoy con poder, llena hoy con tu gloria mi corazón. Padre amado, yo te pido que el Espíritu Santo nos abra las Escrituras. Y yo te pido que traigas el denuedo de la palabra. Oro que tu palabra sea como fuego y los corazones sean como paja, como madera que se enciende en el nombre poderoso de Jesús. Ato ahora todo control mental, toda pereza, todo cansancio, toda distracción se va ahora en el nombre poderoso de Jesús. Y te pido que venga tu reino, Señor, y que las Escrituras se abran, que el Espíritu y la vida de la palabra, Señor, vengan sobre nosotros en Cristo Jesús. Amén. Ahora, comenzando, quiero que todos podamos entender la importancia del fundamento, porque todo el mundo está construido sobre un fundamento. Tú encuentras el fundamento de las matemáticas, de la psicología. Cada carrera está fundamentada, todo tiene un fundamento. En la naturaleza podemos ver esto.
árboles de raíces profundas o raíces profundas van a dar árboles firmes. En la construcción vemos que cimientos fuertes van a dar construcciones estables. En nuestra vida vamos a ver que un fundamento revelado, escritural, va a hacer que tu fe te alcance hasta la eternidad. El libro de Mateo capítulo 7, Mateo capítulo 7, verso 24 al 27. Por tanto, cualquiera que oye estas palabras mías y las pone en práctica, será semejante a un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca. Y cayó lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos y azotaron contra aquella casa, pero no cayó, porque había sido fundamentada sobre la roca. Y todo el que oye estas palabras mías y no las pone en práctica, será semejante a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y cayó la lluvia y vinieron los torrentes y soplaron los vientos y azotaron aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. ¿Sabe que las crisis que nosotros atravesamos dejan al descubierto cuál es el cimiento que nosotros tenemos? Las tormentas que atravesamos como cristianos, como dicen por ahí, dejan ver de qué estás hecho, qué es lo que realmente está sosteniendo nuestra vida. Por eso empecé hablándoles de la imagen que tenemos de Dios, porque los fundamentos están relacionados con el sistema de creencias que nosotros tenemos en el corazón. Realmente lo que tú crees en el corazón es la manera como tú vas a actuar en el momento difíciles. Así que si mi fundamento es resistente, ¿y cómo voy a tener un fundamento resistente? El fundamento que resiste es el fundamento de la fe. ¿Y cómo viene la fe? Diga conmigo, por el oír, y el oír la palabra de Dios. Ese es un fundamento, porque cuando la palabra entra en mí, moldea la verdad, no mi verdad, la verdad de Cristo en mi vida y en mi corazón, y esa verdad me empieza a transformar para la gloria de Dios. El libro de Lucas capítulo 24. Ahora, acá está hablando, antes de leerles Lucas, que hay dos tipos de cimientos: sobre arena y sobre roca firme. Y es el cimiento el que va a garantizar el resultado final, porque ambas construcciones sufrieron las mismas abatimientos, lluvias, tormentas, vientos. Pero lo que marcó la diferencia, ¿cuál fue? El cimiento en el cual estaba establecida la casa. Ahora, Lucas, hoy vamos a leer mucha Biblia. Yo le aconsejo que siempre se traiga una agenda, porque usted, ¿qué va a hacer? Va a estudiar todos los versículos que leemos y va a descubrir ahora a Cristo en su casa. Porque la idea, usted dirá, ¿y cómo profundizo la enseñanza? Copie cada uno de los versículos bíblicos, léalos en casa, medítelos, y va a descubrir a Cristo de una manera más profunda aún de lo que le voy a hablar hoy. Pero hoy vamos a hablar mucha Biblia, porque Jesús se revela. Eso va a ser uno de los puntos en la escritura. Lucas 24, 25 habla del camino de Maús. Se lo voy a leer hasta el 27 y luego le voy a leer el verso 32. Les estoy leyendo en la versión de las Américas. Entonces Jesús les dijo: oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciese todas estas cosas y entrara en su gloria? Y comenzando por Moisés y continuando con todos los profetas, les explicó lo referente a él en todas las escrituras. A los servidores, si me pueden regalar agüita, les agradezco. Verso 32. Y se dijeron el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón dentro de nosotros
mientras nos hablaba en el camino, cuando nos abría la escritura. Amén. Sabe que acá está hablando de los discípulos en el camino de Emaús. Al principio ellos no reconocieron a Cristo, pero Él se acercó. Y cuando Cristo se acerca a ti, te sana, porque te quita la amnesia que te produce el pecado. Y tú vuelves a redescubrir a Cristo. Y cuando tú sabes quién es Cristo, sabes realmente quién eres tú y lo que puedes hacer. Más adelante les voy a hablar un poco más de este texto, téngalo presente ahí en su mente. Pero le voy a leer el verso 32 y dice: y se dijeron el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón dentro de nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Vea, sabes una cosa, reconocer a Cristo como tu centro, o sea, la centralidad de Cristo es lo que le va a dar sentido a tu vida cristiana. Acá, después de la actitud que ellos llevaban, como que todo cobró sentido. Y vamos a leer textos, por eso copie cada uno de ellos, porque voy a estar de algunos mencionando, otros profundizando, otros respaldan lo que estoy hablando, porque es Jesús en las escrituras. Efesios capítulo 4 verso 13 dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Hasta que quienes lleguen, todos, ¿a qué? A una unidad de fe, pero también a un conocimiento pleno. Dile: Señor, trae un conocimiento pleno tuyo sobre mi vida. A una condición de una iglesia madura, de hombres y mujeres maduros. Eso dice la palabra, que podemos experimentar. Ahora, una oración que hacemos: Señor, llénanos de la plenitud de Cristo. ¿Sabe qué es la plenitud? Todo lo que es Cristo. Lléname de la plenitud de Cristo. Pero para que tú puedas ser lleno de la plenitud de Cristo, necesitamos, mírame, conocer a Cristo en su plenitud, porque es su conocimiento y el poder del Espíritu Santo que te van a transformar. No es porque tú digas: ya no me voy a poner enojado, ya no voy a tomar, ya no voy a seguir viendo esto. Es esa plenitud de Cristo en ti la que realmente te va a transformar y me va a transformar. Ahora, 2 de Corintios capítulo 4 verso 6 dice: pues Dios, que dijo de las tinieblas resplandezca luz, es el que ha resplandecido en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. ¿Qué es lo que dice esta palabra? Dice que la gloria del Padre resplandece en el rostro de Jesucristo, y dice que Él ilumina nuestros corazones, pero no solamente el corazón, las emociones, sus sentimientos, su voluntad, sus afectos, para que tú pudieras llegar a conocer a Dios. Porque el alma es algo que opera, tanta emoción, a veces lo que sentimos, para que no podamos conocer realmente a Dios en nuestro corazón. Y cuando tú lo conoces, dice que puedes recibir la plenitud, todo lo que es Cristo. ¿Cuántos quieren todo lo que es Cristo? Por eso decía Pablo: no yo, Cristo. Y cuando somos cautivados por Él, tú empiezas a ver todo lo que es Cristo, su grandeza, su perfección. Y ahí es donde tú puedes empezar a entender que todo lo que yo necesito en mi vida es a Cristo. Porque Cristo transforma tu pasado. ¿Sabe cómo transforma tu pasado? Sana tu historia. Sana tu historia sin importar lo terrible que tú hayas vivido. ¿Cómo opera en tu presente, en el presente tuyo? Te incluye en su plan. Por eso, sí, somos sus siervos. Pero quiero que me ayude a predicarle al que tenga por ahí al lado. Sáquele el dedo profético y dígale: tú eres un elegido. Te eligió. Eres the chosen. Somos los elegidos.
nos incluyó en su plan. Ahora, en tu futuro, Él está contigo para que puedas ser alguien maduro y puedas entender que Él ya escribió una historia perfecta en tu vida. ¿No acuerdan que dice por allá Jeremías? Yo sé los planes que tengo para su vida. O sea, no se llene de susto, son planes buenos, son planes de bendición, son planes de bienestar. El libro de Hebreos capítulo 1, versículo 3, Hebreos capítulo 1, dice que Él es el resplandor de su gloria. Imagínense, la expresión exacta de la naturaleza del Padre, quien sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, y se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. ¿De quién está hablando? De Cristo. Dice que Él es el resplandor del Padre, de la gloria, y que está sentado y está en control de nuestra vida. Ahora, ¿cómo se revela Cristo? Vamos a empezar por ahí. Cristo se revela de tres maneras: en el Espíritu, en la palabra y en el cuerpo, que es la iglesia, en la comunión que tenemos los unos con los otros. En las tres maneras como Cristo se revela, y de eso se trata, son los 3 puntos del mensaje que le voy a explicar. Se revela en el Espíritu. Efesios capítulo 3, versículo 16 al 19. Escuchen: que os conceda conforme a la riqueza de su gloria, ser fortalecidos con poder por su Espíritu en el hombre interior, de manera que Cristo more por la fe en vuestros corazones, y que arraigados y cimentados. Vea, yo quiero que usted piense en lo que estamos leyendo. Dice que Dios nos conceda que conforme a la riqueza de la gloria tú puedas ser fortalecido en tu interior. Que puedas ser fortalecido. ¿Cuántos quieren eso? Yo le digo: Señor, yo quiero la riqueza de tu gloria, poder tener paz, Señor, y tu visión en todo tiempo. De manera que Cristo more. ¿Cómo mora? Por la fe en el corazón. Y cuando Él mora por la fe, empezamos a estar arraigados y cimentados, o sea, inamovibles en amor. Y somos capaces de comprender con todos los santos la anchura, la longitud, la altura y la profundidad, y de conocer el amor de Cristo que sobrepasa el conocimiento, para que seáis llenos hasta la medida de toda la plenitud de Dios. Hermosísimo. Vea, copies ese versículo, hágale lemoao. Impresionante lo que dice esta escritura. Como cuando Él se arraiga en tu vida y se cimienta en la mía, es que usted va a comprender el amor de Dios. Y cuando usted comprende el amor de Dios, yo les contaba el testimonio de esta mujer de Centroamérica. ¡Qué historia! Pero sabe que cuando tú comprendes el amor de Dios, tu pasado desaparece, y ahora te enfocas en quién tú eres ahora en Cristo Jesús. Y eso es lo que nos dice Corintios capítulo 3, verso 18. Se los he mencionado, pero es que es tan fundamental este texto en la palabra. Pero nosotros con el rostro descubierto, contemplando como en un espejo la gloria de Dios, estamos siendo transformados en la misma imagen de gloria en gloria por el Señor. Así que Dios se revela en el Espíritu. Dios se revela en la intimidad. Dios se revela en el lugar secreto. Él dijo: mi Padre que te ve en el secreto te va a empezar a recompensar en público. Se revela en la intimidad. Y cuando tú lo buscas, sin importar el tipo de persona que haya sido, puede ser la persona más deprimida, pero cuando se mete verdaderamente con Dios y empieza a experimentar el amor, vea usted, ve a esa persona y le dice: oiga, ¿qué le pasó? O sea, su rostro, su expresión, su manera de hablar, todo se transformó. Ahora, dice acá contemplando, y quiero que copie esta palabra, contemplando, porque la lucha de los últimos tiempos es por nuestra atención. Es donde tú vas a focalizar la atención, porque la palabra dice no solamente escuchando, sino contemplando
a Cristo. Por eso les decía que donde nosotros invertimos nuestro tiempo y nuestra energía, ahí está el corazón. Ahí está en el corazón en lo que usted se pasa invirtiendo el tiempo. Usted dirá, pero es que tengo que trabajar. Pero a veces invertimos mucho tiempo. Ayúdeme. ¿No quieren decir? Sí. Entonces, donde esté nuestra atención, ahí va a estar tu corazón. Porque es de lo que tú te estás llenando. Es de lo que tú te estás llenando. ¿Sabe que los hombres y las mujeres que entraron en la historia de Dios, oiga, no era gente perfecta? Era gente común y silvestre como nosotros. Era gente débil como nosotros. Pero algo que se les puede resaltar es que se concentraron en contemplar a Dios, en querer conocer a Dios. Y esa contemplación hizo que en un momento su naturaleza fuera absorbida hacia Cristo y pudieran ser transformados. Ejemplo, David, Salmo 27. Por eso dice, una sola cosa he demandado. Estamos hablando de un rey. Estamos hablando de alguien que gobernaba una nación. Podía desear lo que quería, pero dijo, una cosa yo he deseado y esta buscaré, y es estar en la casa de Dios todos los días de mi vida, para contemplarte. ¿Para qué? Para verte, para observarte. Porque mientras más te observo, más aprendo a ser como tú. ¿Qué decía Pablo? Lo he estimado todo como nada, por basura, a fin de conocer a Cristo Jesús, a fin de contemplarlo. Que testificó el Señor de la misma María. Habían dos hermanitas por aquí, Marta y María. Resulta que el diseño de Marta era ocuparse de las cosas naturales, que quería que todo fuera perfecto. Pero un día el Señor le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada por muchas cosas. Vea, lo voy a leer en la Biblia de las Américas. Y respondió el Señor y le dijo, Marta, Marta, tú estás preocupada y molesta por tantas cosas, pero una sola cosa es necesaria, y María ha escogido la parte buena. Diga conmigo, la parte buena, la cual no le será quitada jamás. O sea, ¿en qué te concentras? ¿En qué es lo que tú más pasas el tiempo concentrado? Porque la gente dice, ve qué raro, yo voy a la iglesia y mi vida no cambia. Pues que usted a la iglesia viene, algunos vienen 40 minutos a la iglesia. Ya me entenderán por qué. Pero entre semana tú te habitas conectado por horas a muchas otras cosas. Por eso usted decía, hay una lucha por los sentidos. Por los sentidos. Y yo oro que la palabra hoy te inspire y te enseña, y te pueda enseñar que en Él podemos vencer, porque realmente nuestro amor permanecerá encendido hasta el final si tú no dejas de contemplarlo a Él. Tu fe permanecerá hasta el final si no dejas de contemplarlo a Él. ¿Qué fue lo que le dijo a Pedro? Pedro le dijo, puedo caminar sobre las aguas, y él dijo, ven, pero mírame. Cuando tú dejas de contemplarlo a Él, la fe se te va al piso. Cuando tú dejas de contemplarlo a Él, no le hayas sentido a tu adoración. Así que vea, si el Señor nos hiciera preguntas, la pregunta que creo que nos haría es, oye, ¿qué cautiva tu corazón? ¿Qué es lo que cautiva tu mirada? ¿Realmente estás deseoso de conocerme? ¿Estás deseoso de conocer a Dios? ¿O estás deseoso de que Dios haga algo por ti? Eso es diferente. Oye, ¿será que tenemos que cambiar nuestro enfoque? Hágase esa pregunta y respóndasela esta semana. ¿Será que necesitamos cambiar el enfoque de cómo nosotros hacemos, reenfocar nuestras actividades, nuestra vida? Porque la Biblia dice que la vida eterna es, ¿qué es la vida eterna? Es conocerlo a Él.
es conocerlo a Él. Ese es el verdadero sentido de la vida. Porque si no, llegaremos al final de nuestra vida como Salomón, el que dice que no se estuvo de nada. Y ese sí que podía decir 1000 mujeres. Pero llegó al final de la vida diciendo: vanidad de vanidad, no he hallado contentamiento en nada. Mi corazón está vacío, porque se enfocó en algo que no tenía que hacerlo. El verdadero sentido de la vida es poderlo conocer a Cristo en su plenitud. ¿Y qué es Cristo en su plenitud? Diga conmigo: el que fue, el que es y el que ha de venir. Diga conmigo: el que fue, el que es y el que ha de venir. El Todopoderoso, el que fue. Es ese Cristo desde antes de la creación del mundo, porque Cristo no apareció en escena hace 2000 años, no. Es el Cristo desde antes de la creación del mundo. Y en el cumplimiento de los tiempos Él se encarnó, se hizo un niño y vino para enseñarnos a ser humanos, porque se nos había olvidado. Vino para perdonar nuestros pecados y resucitó para darnos autoridad juntamente con Él. Eso lo dice Primera de Pedro capítulo 1 versículo 19. Y quiero que lo lea en casa. No les voy a leer todas las citas para que pueda no pasarme del tiempo que tengo. El que es. ¿Quién es Él? El Emanuel. El que no solamente es el creador, el que está contigo en cada temporada de tu vida. Diga: el que es. El que es. Y eso lo hace a través de su sacerdocio eterno, porque Él sigue interactuando con la iglesia y nos hace partícipes y nos permite interactuar con la voluntad de Dios aquí en la tierra. Y el que será, ¿cuándo conoces al que será? Cuando recibes en tu corazón la esperanza de su regreso y sabes que Él viene para establecer el reino de los cielos como todo el mundo lo ha querido aquí en la tierra. Es cuando el reino será establecido aquí en la tierra. Entonces es maravilloso. Necesitamos conocerlo en su plenitud. El que fue, el que es y el que será. Gloria a Dios. Ahora, ¿quieres conocer a Dios? Usted dirá: bueno, eso suena bien, pero ¿cómo conozco a Dios de esa manera? ¿Qué les dije hace 8 días? No se puede conocer a Dios sin Dios. ¿Quieres conocerlo más? ¿Quieres conocerlo más? Sabe que Él está dispuesto para revelarse. Y en la medida de que tú no dejes de contemplarlo, Él no dejará de revelarse a tu vida. Escucha lo que te digo. En la medida que tú no dejes de buscarlo y de contemplarlo, Él no va a dejar de revelarse a nuestra vida. Te cuento, Él tiene planes, Él tiene secretos que te quiere contar. Él tiene diseños de reino. Y usted dirá: ¿cuáles son esos diseños? ¿Acaso la Biblia no dice que Él da poder para hacer riquezas naturales y espirituales? Él tiene diseños. Pero la pregunta es: ¿será que tienes tiempo para mí? ¿Quieres conocerme? Pero ¿estás dispuesto a sacar tiempo para conocerme? Porque queremos la varita mágica, que la pastora nos imponga las manos, caiga al piso y ya me paré con todo el conocimiento de Dios. No, no funciona así. Él se revela en el Espíritu, pero Él también se revela a nosotros cuando lo anhelamos. Sabe que hay un libro, en el libro de Mateo hay un texto tan hermoso. Mateo capítulo 11. Mateo capítulo 11. Ahora, ¿por qué le digo que traiga Biblia? Porque estamos en modo enseñanza, no predicación. En modo enseñanza. Y le voy a estar enseñando los fundamentos de la fe. Porque para que haya un avance, tiene que haber fundamento. Por más afanado que alguien esté, no pueda decir: bueno, echemos el segundo, el tercero y luego miramos y echamos el fundamento. No, o sea, toca echar el fundamento, si no, no hay avance para ningún lado. El libro de Mateo capítulo 11, versículo 25 al 28.
Dice, en aquel tiempo respondiendo Jesús dijo: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y se las revelaste ¿a quién? A los niños. Verso, sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo si el Padre, sino el Padre, ni al Padre conoce. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Y esto es hermoso, porque para conocer más al Señor hay que tener un corazón como el de un niño. ¿Por qué? ¿Quién me dice? Sí, el corazón de un niño es enseñable hacia su papá. ¿Ha visto un niño chiquito? Quiere estar con su papá. Tiene un corazón humilde. ¿Sabe cuándo empezamos a cargarnos? Cuando hacemos cosas para Dios sin hablar con Dios. ¿Sabe cuándo descansamos? Cuando vamos a Él y empezamos a obedecerle y alinearnos a su voluntad. ¿Sabe cuándo el corazón se llena de orgullo? Cuando intencionalmente creemos que sabemos mucho de Dios y dejamos de descubrirlo, de contemplarlo, de conocerlo más. ¿Sabe cuándo tu corazón va a hallar descanso? Cuando vienes en humildad, con unos ojos enamorados y le dices: quiero conocerte más. Porque la manera como tú conoces a Cristo, no sé si has notado como cuando alguien se echa perfume, así como la pastora que le gusta echarse a su perfume. Algunos, hay gente que te abraza y te deja impregnado, ¿cierto? Así sucede con el Señor. Cuando tú te acercas a Él, te impregna de quién es Él, te impregna de su naturaleza, de su carácter, de quién es Él. Y tú te sorprendes. Oiga, no reaccioné si yo soy santanderiana. Yo he sacado ladrillos y le doy, pero no, oiga, estoy calmado. Porque entre más me acerco a Él, empiezo a parecerme a Él. ¿Sabe qué dice Colosenses capítulo 2, versículo 9? Colosenses 2, 9. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Regálame un momento que no lo encuentro aquí. Quisiera, acá lo tengo. Se la voy a leer en la versión PDT, Palabra de Dios para Todos. Es la Biblia verde que le regalamos. Todo lo, dice versículo 9, todo lo que Dios es, habita corporalmente en Cristo, incluso en su cuerpo humano. Y le voy a leer también el 10. En Cristo ustedes están completos y no necesitan nada más, pues Él es la cabeza de todos los gobernantes y de todos los poderes. Y ahí es donde realmente podemos entender que si tenemos a Cristo, lo tenemos todo. No es el lema de una canción, es lo que dice Colosenses. Entonces, Cristo se revela en el Espíritu. Segundo, Cristo se revela en las Escrituras. Cristo se revela en las Escrituras, y leíamos el libro de Juan, capítulo 5, verso 39 al 40. Si quiere, cópielo y lo estudia otra vez ese verso en casa. Pero habla Juan, dice que escudriñemos las Escrituras, porque no solamente que nos parecen, ellas tienen la vida eterna, porque tienen el testimonio de Cristo Jesús para nuestra vida. ¿Cómo lo vamos a conocer? Diga, a través de las Escrituras. ¿Cómo vas a aprender a oír la voz de Dios? ¿Cómo la escucho? A través de las Escrituras. De Génesis
y Apocalipsis, Él revela quién es Él. Tú vas a encontrar. Y es el propósito de estudiar la palabra. El propósito, ¿por qué debo estudiar la palabra, pastora? Para conocer al Dios de la palabra. El propósito para estudiar la escritura, se lo dije hace 8 días, no es para llenar su cabeza de información, es para llenar el corazón con el fuego del primer amor. Para eso es que necesitamos conocer las escrituras. Y les hablé acerca de Lucas. ¿Se acuerda que al principio se lo leí? Que ellos iban por el camino y estaban tristes. Estaban tristes. ¿Por qué? Porque ellos pensaban que Jesús había muerto. Pero dice que Jesús mismo se acercó y empezó a caminar con ellos, pero ellos no lo reconocieron. Ahora te voy a leer Lucas 24 del 44 al 45. Lucas 24 del 44 al 45. Y les dijo esto. Y les dijo: esto es lo que yo os decía cuando todavía estaba con vosotros, que era necesario que se cumpliera todo lo que sobre mí está escrito en la ley de Moisés, en los profetas, en los salmos. Entonces les abrió la mente para que comprendieran las escrituras. O sea, dice acá que los del camino de Emaús estaban tristes. ¿Por qué? Porque las cosas no les habían salido como ellos esperaban. ¿Cuántos han sentido ese sentimiento tan bonito? Iban todos cabizbajos. Pero Jesús se acercó y dice que les hizo arder el corazón. Mire, ¿porque les impuso las manos? No. Porque le mostró lo que decía, diga conmigo, la ley, los salmos y los profetas acerca de Cristo. Y ellos vieron a Cristo en la palabra. Entonces se les abrió el entendimiento y les ardió el corazón. Eso hace la palabra de Dios cuando tú te acercas con hambre. La escritura se te abre y descubres a Cristo ahí en la palabra. Oye, ¿usted no se ha preguntado con quién fue que almorzó Moisés en Génesis? ¿Cuál es el invisible que sostiene a Moisés durante toda su vida? ¿Cuál fue el comandante que vino y habló con Josué? Usted encuentra, ¿cuál fue el que dijo, cuál señor fue el que dijo David que lo vio sentado a la diestra de su señor? ¿Cuál fue el cuarto hombre que entró en el horno de fuego y que tenía pies bruñidos? Mateo, Marcos y Lucas testificaron del nacimiento del Señor, su bautizo, de su muerte, de su resurrección y de su ascensión. Hechos de los Apóstoles narra la venida del Espíritu Santo. Pero si usted mira lo del camino de Emaús, ellos recibieron una revelación de Cristo por el Antiguo Testamento. Hay gente que dice: ay, no, hay que leer solamente el Nuevo Testamento, a Cristo. Pero quiero decirle, en toda la escritura de Génesis, Apocalipsis, está Cristo por donde usted lo busque. Y fue en el Antiguo Testamento donde Él les abrió las escrituras. Y ellos vieron a Jesús. ¿Y sabe qué pasó cuando ellos vieron a Jesús? Se les abrió el entendimiento. Dile: Señor, déjame verte. Déjame verte. ¿Y sabe qué más? Les ardió el corazón. ¿Qué fue lo que vio Pablo? Que pudo decir: lo tengo todo por basura con tal de ser hallado y de conocerle. ¿Qué fue lo que vio Juan? Que él ya conocía a Jesús, pero vio una revelación mayor en Apocalipsis. Y dice que, ¿sabe cómo? Cayó como medio muerto. Como muerto. ¿Qué pasó con Pablo? Cayó de rodillas. Y entonces nos tenemos que preguntar: ¿qué es lo que estamos viendo nosotros? Que seguimos iguales, que seguimos con las mismas posturas religiosas, las mismas excusas, y nuestra vida no se transforma. ¿No será que necesitamos volver a contemplar a Cristo y conocer a Cristo? Porque lo que me dice esta Biblia, que los que lo conocieron nunca fueron
iguales. Que lo podamos contemplar, porque ¿qué dice el Salmo 115, versículo 8? Que a lo que tú adoras, te vuelves semejante. Y si no tienes la semejanza de Cristo, entonces pregunta para esta semana: oye, yo, Señor, ¿realmente a qué es que estoy adorando? ¿Qué es lo que yo estoy adorando? ¿O a qué Dios es el que yo estoy conociendo? Vamos a mirar brevemente en la escritura, porque dice que se le reveló como en la ley, en los salmos y los profetas. Un día el pastor nos dio una enseñanza espectacular de Cristo en toda la palabra, ¿se acuerda? De Génesis hasta Apocalipsis. No se lo voy a mostrar en toda la palabra, pero se lo voy a mostrar en la ley, en los salmos y en los profetas y en el Nuevo Testamento. Ahora, Cristo se reveló en Génesis como el verbo que lo creó todo. Génesis capítulo 1, Génesis capítulo 3 se reveló como la simiente que aplastaría a la serpiente, que aplastaría a Satanás. En Génesis capítulo 12 se reveló como la simiente de Abraham que bendeciría las naciones. En Génesis capítulo 22 se reveló como la provisión de Dios en forma de cordero. Génesis capítulo 49 se reveló como el león de la tribu de Judá, el que tiene el cetro en su mano. En Éxodo, ¿cómo se reveló? Como la roca que sació a Israel, porque dice que en el desierto había una roca que lo perseguía, y esa roca es Cristo Jesús. Si tú crees que Jesús es del Nuevo Testamento solamente, necesitas empezar a leer la palabra de Dios. En Levítico se reveló como el sumo sacerdote que nos representa delante del Padre, que presentaría una ofrenda, su propia vida como sacrificio por nosotros. En Deuteronomio se revela como el rey profético que anunció Moisés, que vendría y el pueblo de Israel le tendría que obedecer. Ahora, ¿qué me faltó? En Números se reveló como la estrella de Jacob. ¿Sabe quién lo profetizó? Balaán. Se revelaría como esa estrella. Por eso cuando los sabios de Oriente vinieron siguiendo una estrella. En el libro de Josué se revela como el comandante de los ejércitos celestiales que viene y habla con Josué. En el libro de Ruth se reveló como el pariente que nos puede redimir. En los salmos se revela como el Mesías, como el rey, como el Señor, profetizado y cantado una y otra vez en los salmos. Entonces dice que le reveló a Cristo en la ley, en los salmos, pero también a través de los profetas. Isaías tiene demasiada revelación de Jesús. Isaías capítulo 9 nos lo revela como el Emanuel, como el admirable, Dios fuerte, consejero, Padre eterno, príncipe de paz. Y su reino nunca será removido y no tendrá fin. En Isaías capítulo 42 lo revela como el siervo sufriente que vendría a traer justicia a las naciones. En Isaías 53 dice: ¿y quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Porque él sería el sacrificio por el pecado, por la iniquidad y por la enfermedad. Y si sigues estudiando, a Isaías se sigue revelando. En el libro de Jeremías se revela como el rey de la casa de David. En el libro de Ezequiel, léanse en Ezequiel. Es una revelación impresionante. Se revela como la imagen de la gloria del Señor. Así es que se revela en el libro de Ezequiel. En el libro de Daniel, ¿cómo se revela? Como el Hijo del Hombre. En el libro de Oseas, ya les dije el viernes cómo se revela. Con el que nos ama con amor redentor a un pueblo infiel que a veces no lo ama. Es impresionante. En el libro de Ageo, ¿cómo se revela? Como el deseado de las naciones. ¿Cómo se revela en Habacuc? Como el que llenará toda la tierra del conocimiento de su gloria. ¿Cómo se revela en el libro de Zacarías? Como el que se colocará su pie en el monte de los olivos y vendrá a rescatar a Israel. ¿Y cómo se revela en Malaquías? Se revela como el sol de justicia que en sus alas traerá salvación. Eso fue lo que les dijo
al camino, a los del camino de Emaús. Y cuando ellos empezaron a ver que Cristo no era simplemente el Mesías, el hombre que había vivido 36 años y que había matado supuestamente el imperio romano, sino que era el Dios de la gloria, que la muerte no lo podía detener, entonces su corazón ardió y su entendimiento se les abrió. Y yo oro que tú puedas saber en quién has creído. Porque Mateo, los evangelios lo siguen revelando. ¿Cómo lo revela Mateo? Como el hijo de David, como el hijo de Abraham. ¿Cómo lo revela Marcos? Como el siervo sufriente. ¿Cómo lo revela Lucas? Como luz a las naciones, salvación para Israel. ¿Cómo lo revela Juan? De muchas maneras. La que más me gusta a mí, como el verbo de Dios, como la luz que vino al mundo. Pero el mundo no lo recibió. ¿Cómo se revela Hechos? El que volverá en una nube. ¿Cómo se revela en Hechos capítulo 3? El que va a restaurar todas las cosas. ¿Cómo se revela en Romanos? El que en breve aplastará a Satanás y lo colocará debajo de sus pies. ¿Cómo se revela en Corintios? Como el fundamento de la iglesia. Cristo revelado una y otra vez. ¿Cómo se revela en Efesios? Como la cabeza de la iglesia. ¿Y el cuerpo quién es? Nosotros, la iglesia. ¿Cómo se revela en Filipenses? Su nombre es sobre todo nombre, y ante el nombre de Jesús se dobla toda rodilla en los cielos y en la tierra, y toda lengua confiesa que Cristo es el Señor, y a Él sea toda la gloria. ¿Cómo se revela en Colosenses? Como la imagen del Dios invisible. ¿Cómo se revela en Timoteo? Como el juez justo. ¿Cómo se revela en Tito? Como la esperanza viva. ¿Cómo se revela en Apocalipsis? Es todo el libro, es la revelación de Cristo. Pero me gusta que dice: el que es, el que era y el que ha de venir, el todopoderoso, el alfa y la omega, el principio y el fin. Así se revela Cristo en la palabra. Y Cristo se forma en tu interior cuando lo contemplas. ¿Quieres que Cristo se te forme esta semana? Empiece a meditar en cada una de esas escrituras que te acabo de leer, que las hemos citado. Medita en Él, porque no es solamente meditar, es conocer que tú le sirves al verdadero. ¿Se acuerda que hace 8 días lo leímos? Primera de Juan capítulo 1. Ahí usted lo puede empezar a leer hasta el final. Porque estamos en el verdadero, y el verdadero es Cristo. Y cuando tú lo conoces, tú tienes una fe cimentada. Primera de Corintios capítulo 3, versículo 1. ¿Qué nos dice la palabra? Así que yo, hermanos, no pude hablarles como a niños espirituales, sino como a carnales y como a niños en Cristo. Bueno, creo que troqué la escritura, no era esa, pero quiero decirle, una manera de descubrir a Cristo es a través de las escrituras. Y no voy a profundizar, porque ya escucharon ese video tan hermoso que nos hizo César, de cómo profundizar en las escrituras. El necio, escúcheme, es el que toma la Biblia para acomodarla a sus propios deseos. Pero el sabio es el que toma la palabra y moldea su vida de acuerdo al modelo perfecto que es Él. Una de las sobrevivientes del Holocausto, esta mujer se llamaba Corrie ten Boom, y decía: no te preocupes por lo que no sabes de Dios, preocúpate por lo que sabes de Dios y no quieres aplicar en tu vida. Por eso, preocúpate. Quiero que cierres los ojos y puedas preguntarte: oye, ¿yo qué sé de Dios que no estoy aplicando a mi vida? ¿Yo qué conozco de Cristo que estoy ignorando dentro de mí?
Y lo tercero, para cerrar el mensaje, Cristo se revela a través del cuerpo que es la iglesia. ¿Cómo se revela Cristo? En el Espíritu. ¿Cómo se revela Cristo? En la Escritura. ¿Y cómo se revela Cristo? Pues a través de su misma iglesia, a través del cuerpo, porque la iglesia es el cuerpo del Señor. Somos su imagen. Él es la cabeza, nosotros somos el cuerpo. Se revela a través de la comunión que nosotros tenemos como familia de Dios. El libro de Efesios, capítulo 1, verso 20. Escuchen. El cual obró en Cristo cuando lo resucitó dentro de los muertos y le sentó a su diestra en lugares celestiales. Diga conmigo, muy por encima de todo principado, autoridad, poder, dominio y de todo nombre que se nombra, no solamente en este siglo, sino también en el venidero. Y todo sometió bajo sus pies, y a él le dio por cabeza sobre todas, y él dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es el cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Amén. ¿Cómo él se revela? A través de su iglesia. ¿Cuál es la primera predicación que usted tiene de Cristo? El testimonio de un cristiano. Así que codía el que tiene al lado y diga: pilas, hay que cuidar el testimonio. Porque tú eres la primera referencia de Cristo para alguien. Cristo, van a decir, Cristo es así porque esa persona es cristiana. ¡Wow! ¡Qué tremenda responsabilidad! ¿Sabe que aún la palabra lo sustenta? Cuando usted mira en Apocalipsis capítulo 1, ya le digo el versículo, dice que Juan empezó a ver a ese Jesús ahora revelado en Apocalipsis, y la primera imagen que ve de Cristo lo ve como 7 candeleros ardiendo que simbolizan la iglesia. ¿Cómo vio a Cristo? Como la iglesia. Lo vio como la iglesia. Apocalipsis capítulo 1, verso 12 y verso 20. Ahí usted lo puede estudiar en casa. Por eso, para conocer a Cristo no es simplemente: ay, yo no necesito orar, yo oro desde la casa. No. Para usted conocer a Cristo necesitamos entender que Él se revela a través de la edificación y la comunión en la iglesia, el estar unos con otros. Así Él se empieza a formar en nuestra vida. Cristo es el fundamento, y es el fundamento que se va a revelar en medio de nosotros, porque hay una verdad, y es que entre más lo buscas, más lo conoces, y entre más lo conoces, más intimidad vas a querer tener con Él, y entre más intimidad, más compromiso, y entre más compromiso, más entendimiento. Y ahí es cuando la iglesia va a entrar en un nivel donde se va a comprometer con el plan de Dios, porque el plan no lo tenemos nosotros. El plan para la iglesia no lo tiene la pastora, el plan lo tiene Jesucristo. ¿Recuerdan Apocalipsis capítulo 5? ¿Quién tiene el rollo en la mano? ¿Quién tiene el plan para la última hora? Cristo. ¿Y cuál es el deber de la iglesia? Unirnos al plan divino, a lo que Él quiere hacer en medio de nosotros. Voy a leerles un textico más. Es que quiero darles la palabra y quiero que la estudies en casa. Vea, todos, tarea, cómprese en una agenda, traigan Biblia, porque este es un tiempo de edificación. Entonces es muy importante que todos podamos estudiar las escrituras. Mateo capítulo 16, verso 16. Y respondió Simón Pedro: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús respondió y le dijo: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y yo
te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que ates en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que tú desates en la tierra será desatado en los cielos. Amén. Cristo es el fundamento. Por mucho tiempo la religión enseñó que el fundamento de la iglesia era Pedro. Pedro no es el fundamento de la iglesia. Ahora, ¿cuál es el fundamento de la iglesia? Primero que todo, primera pregunta, ¿cuál es la iglesia? Diga, yo soy la iglesia. ¿Cuál es el fundamento de la iglesia? Ojo, porque él preguntó, ¿quién soy yo? Y él dijo, tú eres el Cristo. Y él dijo, eso no te lo reveló carne ni sangre, te lo reveló mi Padre. Y sobre esa revelación yo edifico mi iglesia. ¿Cuál es el fundamento de la iglesia, de tu vida? La revelación de Cristo, no el conocimiento en tu mente. Es esa revelación de Cristo que hace que las puertas del infierno no puedan prevalecer contra tu vida. ¿Por qué no pueden prevalecer? Porque tú tienes llaves, porque tú sabes que Cristo es el fundamento de tu vida y que tú tienes un poder que se llama la oración y que Cristo te ha dado algo que se llama autoridad. Y el que conoce a Cristo camina en un nivel de autoridad que los demonios tiemblan, porque la autoridad está relacionada con el nivel de revelación que yo tengo de Cristo. Por eso es que los hijos de Seba quisieron echar los demonios igual que lo hizo Pablo, y le dieron una pelera y le dijeron, a Pablo conocemos, pero a ustedes no. Ustedes me vienen con un nombre que otro utiliza, ustedes no conocen, ustedes no tienen revelación, ustedes no tienen fundamento, tenga y tome. Pero con Pablo era diferente, porque la autoridad en mi vida fluye del conocimiento revelado que yo tengo de Cristo Jesús. Para los últimos tiempos Dios va a levantar una iglesia gloriosa, poderosa, bella, una iglesia madura, una iglesia en la cual fluyen los dones y el poder del Espíritu Santo, una iglesia con revelación. Y saben una cosa, necesitamos entender el concepto de discipulado, porque muchos entienden que discipulado es llenar 4 cartillas y ya. No, eso no es discipulado. Discipulado es vivir en comunión en la iglesia hasta que Cristo se forme en ti, hasta que no seamos solamente creyentes, sino que seamos discípulos. Y es importante que estudiemos las cartillas. ¿Por qué? Porque a través de la predicación, porque a través de la enseñanza, porque a través de la comunión de los unos con los otros, porque a través de las pruebas, porque a través de los quebrantamientos, porque a través de lo que hacemos como iglesia, Cristo crea un espacio y un ambiente donde Cristo empieza a ser formado en tu vida a través de la mutua sujeción los unos con los otros. Empieza Cristo a ser formado en nuestra vida. La estabilidad de una iglesia no depende de los dones y los talentos que hayan. Y yo le doy muchas gracias porque acá hay gente muy inteligente, muy preparada, bendito sea Dios. Pero la estabilidad de la iglesia no depende de eso. La estabilidad de la iglesia depende de que Cristo sea el fundamento. Porque la estabilidad de la iglesia, cuando pasamos el momento duro que tuvimos todos que despedir a nuestro pastor. Y quiero decirle, la iglesia permaneció. Así el pastor no estuviera, porque él nos había fundamentado en Cristo. ¿Lo puedes entender? ¿Sabes? En los acontecimientos difíciles que vendrán, no sé ni cómo decírselo, al mundo en los últimos tiempos, lo que lo va a sostener es el conocimiento que usted tenga de Cristo. En medio de las pruebas que tú pases, lo que te sostiene es que Cristo sea el fundamento de tu vida y de tus decisiones y de tus emociones. Vea, anótelo, tiene que ser el fundamento de mis emociones. Si no, las emociones lo van a comer, lo deprimen. ¿Cierto, Lorenita? Que necesite una psicóloga, puede hablar con ella. Es una muy buena psicóloga. Y yo me gozo por los psicólogos que aún hay en casa. Pero sabe que el fundamento de nuestra vida tiene que ser Cristo Jesús.
porque estamos en un tiempo supremamente peligroso, en medio de una generación influenciada por la posverdad. ¿Sí sabe que eso se llama la posverdad? Donde todo es movible, acomodable, todo es alterable y relativo. Ya no hay absolutos, todo es relativo. Y sabe que nosotros necesitamos ser radicales como iglesia en recuperar la verdad. Necesitamos recuperar esa verdad en nuestra vida, recuperar el evangelio. Necesitamos recuperarlo. Sí, hay tiempo para que se enseñará de todo, pero con un fundamento muy claro: Cristo Jesús. El evangelio nunca se trata del esfuerzo del hombre, se trata de un hombre que se rinde a Dios, y la gloria transformadora de Cristo puede venir sobre ese hombre y transformar todas las cosas. De eso se trata el evangelio. Amén. Vea, estamos en una posverdad donde cada uno construye según le parece. Según le parece. Y sabe que la iglesia estamos en el mayor peligro, porque los últimos tiempos están entrando a la tierra. Y dice que en los últimos tiempos habrá apostasía, y el amor de muchos se enfriará, y muchos negarán la fe. ¿Por qué negarán la fe? Porque nunca conocieron a Cristo, porque conocieron al milagroso de Uga, porque conocieron al Cristo que me tiene que solucionar la vida, pero no al Cristo que es mi Salvador, mi Redentor, mi fundamento. Yo les decía que ¿qué es lo más grande que el hombre le teme? La muerte. Pero cuando Él se me revela y yo entiendo que Él murió y resucitó, venció, y en ese contexto es que nos dice: y si yo vencí, ustedes también vencerán. Entonces mi vida está fundamentada. Gloria a Dios. Vea, hoy el mundo se está basando en una falsa seguridad y en una falsa paz. La falsa seguridad: ay, yo no busco de Dios y me va bien. ¿Sabe qué es eso? Una falsa seguridad. Leas el Salmo 73. Están parados sobre resbaladeros y en cualquier momento se van a resbalar, porque en sí lo que está propuesto es que se duda de todo, de la familia, de la Biblia, de la existencia de Dios. Porque lo que se busca detrás de todo esto, el objetivo es que el ser humano niegue a Jesús, le dé la espalda a la obra redentora de Cristo, que es lo único que lo puede salvar. Porque no hay otro medio, porque no hay otra manera de nosotros poder ser salvos. Se llama Cristo Jesús. Sabe que lo que opera detrás de las naciones, por eso tenemos que tener cuidado cuando oramos. Lo que opera detrás de las naciones es un antidiseño, es un anticristo. Y si nosotros no entendemos esto, vamos a estar totalmente desubicados. Entonces, ¿por qué voy a tomarme 7 predicaciones? Ahora, van a ser consecutivas. El viernes continúo, domingo, viernes, hasta que las terminemos, para establecer cimiento. Porque necesitamos volver al fundamento. Porque dijo Pablo: yo me voy a cerciorar que a los que los enseñen, yo como perito arquitecto les voy a colocar el fundamento que les perdure. Y ese fundamento se llama Cristo Jesús. Por eso encontramos iglesias como la de Tesalonicenses, que la plantó en 2 fines de semana. Pero fueron iglesias que permanecieron, no dejaron de dar fruto. Y una cosa impresionante, aunque no tenían al pastor encima, pero ¿qué tenían en el corazón? Una revelación de Cristo Jesús. Yo quiero que no te vayas a perder ninguna enseñanza. Vamos a hablar de la preeminencia de Cristo, vamos a hablar de la encarnación, vamos a hablar de su sacrificio, de la autoridad, del sacerdocio eterno de Cristo y de su regreso. Es lo que vamos a hablar. Y cierro con esto. Y yo oro que esa revelación sea tan fuerte en tu vida, que tú puedas decir como Pablo en Romanos capítulo 8: nada me podrá separar del amor de Cristo. Nada, ni la vida, ni la muerte, ni lo alto, ni lo profundo, ni nada creado me podrá separar de su amor. Amén. Denle un aplauso al Señor.
Yo sé que es mucha información, para eso tiene esta semana. Vuélvela a escuchar, medite en los textos, órese la palabra de Dios, contemple al Señor y tú vas a ver cómo se hace real en tu vida. Colócate en pie, maravilloso Señor, te amamos, mi Jesús. Anhelamos que seas el fundamento estable, seguro, inamovible. Que como oraba Pablo hizo 2 oraciones en la carta de Efesios, que puedan comprender que Él nos hizo aceptos en el amado y Él nos adoptó por el puro afecto de su voluntad y nos hizo hijos de Dios. Esa fue su primera oración. Pero la segunda fue que Dios nos diera espíritu de sabiduría y de inteligencia en el conocimiento de Cristo, para que pudiéramos ver a ese Cristo grande que está por encima de todo en esta tierra, por encima de todo principado, de toda potestad, de todo nombre que se nombre en este siglo y en el venidero, Cristo Jesús. Espíritu Santo, yo te pido que tú hagas la obra, porque cuando Cristo es predicado y enseñado, tú lo formas en el corazón. Dile: Señor, forma a Cristo en mi corazón. ¿En qué es que estoy cimentado? ¿En qué es que yo creo? ¿En qué Cristo es que yo estoy creyendo, Señor? Porque tu palabra dice, Señor, que tú nos compraste no con cosas perecederas como el oro y la plata, sino con la misma sangre de Cristo Jesús nos compraste, Señor, para que los que tú, Dios, le has dado vida no vivan para sí mismos, vivan para aquel que los llamó y los tomó para su reino.